Me da la impresión de que este vídeo va a generar bastante polémica. El que vais a ver en un momento es el que para mí sería el once histórico ideal del Real Madrid. Muchos no vais a estar de acuerdo, ya digo que va a crear controversia porque bueno, es lógico. Cada uno tiene en su cabeza su once ideal, además hay gente también que tiene sus filias y sus fobias con respecto a ciertos jugadores. Pero bueno, para eso están las redes sociales, ¿no? Para poder debatir, exponer argumentos, ofrecer e intercambiar ideas. Y me encantaría que en los comentarios dejarais vuestro once o vuestra opinión sobre qué jugador meteríais vosotros en algún puesto determinado, qué cambios haríais, en lo que estáis de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Y estaría bien generar un debate en este sentido. Yo en este caso voy a tratar de ser lo más objetivo posible porque podría meter a 50 jugadores, pero bueno, como no es posible, para hacer este once ideal voy a intentar seguir fundamentalmente tres criterios, o por lo menos lo voy a intentar. El principal criterio sería que el jugador haya participado en alguna de las que para mí han sido tres grandes épocas del club, que ya sé que en un club de más de 120 años de historia no se puede limitar a tres épocas, pero teniendo en cuenta que la Champions es nuestra competición fetiche y la más importante a nivel de clubes, para mí habría tres grandes épocas, y dos de ellas serían las principales. Una en el siglo XX, década de los 50, Real Madrid de Di Stéfano, y otra en el siglo XXI, que sería la del Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Aunque esa época, a pesar de que el portugués saliera en 2018, podríamos ampliarla incluso hasta la actualidad, llegando a completar un ciclo de 6 Copas de Europa en 10 años. De hecho, Carvajal, Modric y Nacho han estado en las 6, y otros como Benzema o Toni Kroos prácticamente. Pero bueno, el otro periodo glorioso, además de estos dos, sería la etapa en la que recuperamos la hegemonía en Europa, la que va de 1998 a 2002. Para mí, una época especial porque fueron mis primeras Champions vividas en directo. Y supongo que las de muchos de vosotros también. El segundo criterio que voy a tener en cuenta para meter a un jugador en el 11 sería que el jugador en concreto haya sido determinante durante su estancia en el equipo. Y es algo que parece obvio, pero lo voy a explicar. Pongamos el ejemplo, para que se entienda, de Maradona, que es un top 5 de la historia del fútbol, para muchos el más grande, pero que cuando fue jugador del Sevilla o del Barcelona no fue determinante para la historia de estos clubes. Yo nunca, yo nunca metería en un once ideal histórico del Sevilla o del Barcelona a Maradona. En el Sevilla, por ejemplo, fueron más determinantes Luis Fabiano o Canute. En el Real Madrid, por ejemplo, han sido más determinantes Benzema, Hugo Sánchez, Raúl o Puskás que Ronaldo Nazario, por poner otro ejemplo. Y Ronaldo Nazario es para muchos el mejor delantero de la historia. Y el tercer criterio, con menos peso que los anteriores, a ser posible que sea jugador top 5 o top 10 de la historia del fútbol. Y en el Real Madrid ha habido varios. Voy a empezar con dos que tienen que estar sí o sí, y ya os podéis imaginar quiénes son. Y voy a empezar con estos porque son mis dos jugadores fijos, con los que no tengo ningún tipo de dudas. Los dos máximos representantes de las dos mejores épocas del club, Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano. Cristiano podría situarse en cualquiera de las posiciones de arriba, pero lo voy a poner en el centro aunque con total libertad. Y a Di Stéfano le pasa algo muy parecido. Podría situarse en multitud de posiciones, pero yo por una cuestión logística, ya que arriba junto a Cristiano quiero meter a otros dos jugadores, he decidido situar al argentino en el medio, organizando el juego, pero con libertad de movimientos, abarcando todo el campo, porque además Di Stéfano era así. Era un jugador capaz de meterte un hat-trick, de organizar el equipo, de subir el balón conduciéndolo desde el centro del campo, o de recuperar el balón como si fuera un defensa más. De estos dos extraterrestres, poco voy a decir. Para mí Di Stéfano, a pesar de no haberle visto jugar en directo, es el mejor jugador del siglo XX a nivel de clubes. Y por cierto, meto a jugadores que no he visto en directo porque la historia del fútbol evidentemente no comienza cuando yo empecé a ver partidos. La historia del fútbol abarca desde que los ingleses lo inventaron hasta la actualidad. Y sería demasiado arrogante, ¿no? Por mi parte, pensar que solo es válido lo que yo he visto. Como hacen algunos, por cierto, para menospreciar las primeras Copas de Europa del Madrid. Y si bien es cierto que al argentino no pude disfrutarlo en directo, sí he visto algunas imágenes en vídeo, además de haber leído artículos, escuchar opiniones de personas que sí le vieron jugar en directo. Todos hemos oído a nuestros abuelos, además, hablar de jugadores de aquella época. Y Alfredo Di Stéfano,
hizo lo que ningún otro jugador pudo lograr en el siglo XX, ¿no? Que es comandar un equipo que ganó 5 Copas de Europa consecutivas. Es decir, fue protagonista del mayor hito futbolístico del siglo pasado junto con los 3 mundiales de 4 ganados por la Brasil de Pelé. Y por otro lado, ¿qué decir de Cristiano Ronaldo que no sepáis? El líder del mejor equipo del siglo XXI. Y para mí, el mejor jugador de este siglo hasta la fecha. Por diferentes motivos en los que no voy a profundizar ahora mismo, por no extenderme demasiado. Solo voy a señalar que todo lo que ganó lo hizo compitiendo contra multitud de obstáculos, podríamos decir que llevando una mochila cargada de piedras a su espalda, nadie le regaló nada. No voy a detenerme en todos sus títulos y logros deportivos, pero sí destacar que dentro de sus numerosos éxitos consiguió 2 ligas compitiendo contra lo que tuvo que competir en España. Por eso digo lo de la mochila, contra un saldo arbitral aberrante, contra un equipo al que le ponían la alfombra roja, etc. Ya sabéis a lo que me refiero. Voy a continuar situando a los acompañantes de Di Stéfano en el centro del campo. Como veréis, he elegido un 4-3-3 porque quería meter a 3 delanteros y a 3 centrocampistas, así que voy a poner al lado de Di Stéfano a otros 2 jugadores. Uno sería Zidane. Y he elegido a Zidane porque, si bien es cierto que el francés no tuvo una carrera prolongada en el tiempo en el Real Madrid, tuvo quizás tan solo 2 o 3 años potentes, pero fue el buque insignia de aquella famosa época de los Galácticos. Y fue un jugador importante en aquella tercera gran era del club, la que va del 98 al 2002, fundamental en la novena. Cumple también el requisito de top histórico, yo creo que top 5 de la historia del fútbol, y además, os confieso una cosa, a mí es el jugador que más me ha hecho disfrutar con este deporte. A nivel estético, su elegancia a la hora de controlar un balón, de conducirlo, de quitarse jugadores de en medio, era algo espectacular. Aunque el situar a Zidane en el 11 me va a hacer elegir entre 2 jugadores que yo creo deberían estar sí o sí y de entre los cuales me voy a tener que quedar con uno. Hablo de Toni Kroos y de Luka Modric, que ambos por lo logrado en el club está claro que deberían de estar por encima de Zidane, pero me voy a quedar con el francés. Y con todo el dolor de mi corazón voy a dejar fuera a Kroos. Y me voy a quedar con Modric por varios motivos. Creo que Modric ha sido el líder espiritual de este Real Madrid de las 6 Champions, jugador fundamental en esta era y además, en mi opinión, top 5 mejores centrocampistas de la historia. Para mi gusto, el mejor de este siglo, después de Zidane. Ya lo comenté en otro vídeo. Y además, de esta forma, me quedaría un centro del campo en el que hay un representante de cada una de las 3 épocas. Me dejaría fuera otra de mis debilidades, que sería la clase de Fernando Redondo, pero bueno, no caben todos. Y atentos a esto, si Cristiano y Di Stéfano eran muy evidentes en el 11, el siguiente jugador pienso que va a ser el primero en crear bastante polémica. Y es comprensible, la portería. Y yo aquí he situado a Courtois por varios motivos. Ya sé que muchos situaríais a Iker Casillas por haber estado tantos años en el club, pero es que para mí Courtois, para empezar, fue el mejor jugador junto con Benzema de la 14. Creo que la Champions de nuestras vidas, junto con la 7ª y la 10ª, por diferentes motivos. Sobre todo la final que hizo contra el Liverpool, fue algo espectacular. Y además para mí Courtois es el mejor portero de la historia del fútbol, o por lo menos entraría en el podium. Está por ver también con cuántas Champions va a terminar en su palmarés y hasta dónde va a llegar, ya que es nuestro actual portero. Me voy a ir ahora con los 2 centrales. El primero sería Fernando Hierro. Mítica aquella final de la 7ª Copa de Europa, comiéndose a Alessandro Del Piero, por cierto. Fundamental también en la 9ª Copa de Europa y en la 8ª, es verdad que no fue tan determinante debido a una lesión por la cual Vicente del Bosque tuvo que inventar aquella defensa de 5 con Iván Helguera, Iván Campo y Aitor Caranca y Roberto Carlos y Michel Salgado como carrileros. Y Hierro llegó a la final pero saliendo en el segundo tiempo como suplente. Pero bueno, fue un jugador clave en la década de los 90, que comenzó como centrocampista, por cierto, pero la mayor parte de su carrera la ejerció de defensa. Central contundente, que disponía de un potente disparo, era un buen lanzador de faltas y además iba muy bien por arriba, fue un gran rematador de cabeza. Más de 100 goles con el Real Madrid. Recuerdo que llegó incluso a marcar un hat-trick en un partido de liga contra el Zaragoza.
Y bueno, acompañando a Hierro estaría Sergio Ramos, uno de los pilares de este último gran Real Madrid, el héroe de la décima, todos le conocemos, otro central con una enorme personalidad, al igual que Fernando Hierro. Fíjense qué pareja de centrales formarían: liderazgo, jerarquía, competitividad. Si os dais cuenta, estas son varias de las características que van a tener prácticamente todos los jugadores que van a formar el once ideal. Y además, yo creo que estos dos centrales serían complementarios. Hierro quizás era más sereno, más cerebral. Ramos más impulsivo, más emocional. Futbolísticamente Ramos era más rápido al cruce. Podría hacer el trabajo más físico, por decirlo de alguna manera. Y Fernando Hierro encargarse de organizar el juego desde atrás. Sería una combinación entre la garra de Sergio Ramos y el temple, ¿no?, de Fernando Hierro. Además, ambos eran jugadores polivalentes. Hierro podría incorporarse al centro del campo y Sergio Ramos podría jugar incluso como lateral derecho, como ya lo hizo a lo largo de su carrera. Y a los laterales me voy. Por la derecha voy a poner a Carvajal, 6 Champions a sus espaldas, mejor jugador de la final de la 15ª, en la que abrió el marcador. Toda su vida en el club, un lateral de élite que suele brillar en partidos de alto nivel, sobre todo por su intensidad y por su competitividad, que quizás no sea el más técnico del mundo, ¿no?, pero es un jugador que no se arruga en los enfrentamientos directos, es fuerte, contundente y pegajoso en los marcajes. Muy resistente, muy duro tanto física como mentalmente, y a nivel ofensivo, por ejemplo, tiene una gran capacidad para romper líneas conduciendo el balón. Y bueno, la verdad que la temporada pasada el equipo notó en gran medida su ausencia durante casi todo el año debido a aquella fatídica lesión que se produjo en un partido de liga frente al Villarreal. No sé qué opináis vosotros, yo en esta posición lo he tenido bastante claro. Donde sí he tenido más dudas ha sido en el lateral izquierdo. Y aquí creo que también va a haber algo de controversia. Mis dudas estaban, y os lo podéis imaginar, entre Roberto Carlos y Marcelo. Y me he quedado con el primero, y me explico. 5 Champions Marcelo frente a las 3 de Roberto Carlos, pero para mí, Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Y además creo que defensivamente supera a Marcelo. Ambos eran muy determinantes en ataque, dos laterales claramente de carácter ofensivo, pero creo que Roberto Carlos sería ligeramente superior defensivamente. Roberto también era un lateral muy arriesgado, pero con más agresividad y sobre todo mucho más rápido a la hora de volver, incluso desde campo rival. Yo recuerdo que hacía unas recuperaciones espectaculares. Además era algo más difícil de superar en el 1 contra 1. Era más difícil irse de Roberto, ¿no?, que de Marcelo. Marcelo, por su parte, es más fino técnicamente y tiene mejores recursos con el balón, pero sufría más en defensa, sobre todo en las transiciones defensivas. Le costaba mucho más volver. Por lo tanto, la defensa estaría completa y quedaría así: Roberto Carlos, Fernando Hierro, Sergio Ramos y Carvajal. Una defensa espectacular. Galones, jerarquía, intensidad, carácter. Una línea además con mucho gol. Centrales con un juego aéreo tremendo. Y a balón parado, ¿qué decir? No solamente a la hora de rematar saques de esquina o faltas laterales por parte de Fernando Hierro y Sergio Ramos, sino también en el lanzamiento de faltas. A excepción de Carvajal, los otros 3 sí serían especialistas en la materia, sobre todo Roberto Carlos y Fernando Hierro. Y finalmente vamos con la delantera, porque nos faltan todavía 2 jugadores que serían los que tendrían que acompañar a Cristiano Ronaldo en ataque. El primero sería Gento, a la izquierda de Cristiano Ronaldo, y me he decidido por él porque creo que mínimo tiene que haber 2 representantes de aquel Real Madrid de la década de los 50, para que esto quede un poco más equilibrado, ¿no? Además, Gento es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, 6 Copas de Europa a sus espaldas. Es el 8º jugador con más partidos jugados con la camiseta blanca. Fue clave en aquel mítico Real Madrid de Di Stéfano y enlazó con la época del Real Madrid Yeye, que le ganó la 6ª Copa de Europa al Partizan de Belgrado en el 66, con gol de Amancio. Otro jugador, por cierto, que también podría estar perfectamente en el 11, Amancio. Los que le vieron jugar hablaban de él como un extremo izquierdo muy veloz, con un buen regate en carrera y un potente disparo. Un jugador muy vertical y directo y además muy regular y muy competitivo. Tengo que decir que la delantera es la posición que más me ha costado, sobre todo por lo que viene ahora. Karim Benzema o Raúl González Blanco.
He de decir que Karim Benzema es mi debilidad, pero, por un lado, he incluido en el equipo a la piedra angular del Madrid de los 50, Di Stéfano, y al máximo representante de este último gran Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Y creo que el buque insignia de aquel Real Madrid 98-2002 fue Raúl González. Que es verdad que mucha gente tiene la imagen de aquel Raúl en decadencia de su última etapa en el club, pero el Raúl de más o menos la etapa que fue del 96 hasta el 2003 o 2004 fue algo superior. Muchos, especialmente los jóvenes que probablemente no vieron jugar a Raúl, dicen que Villa ha sido el mejor delantero español de la historia. Pues ojo, aquel Raúl al que me estoy refiriendo fue un jugador nivel Balón de Oro. Fue el líder de aquel Real Madrid, un jugador muy inteligente, que nunca destacó por su velocidad o por su fuerza, pero aún así sabía cómo influir en el juego, dónde situarse. Dominaba el desmarque y la definición con ambos pies, especialmente con la zurda. Era un jugador que destacaba sobre todo por su eficacia más que por su lucimiento personal, ¿no? Y tenía mucho gol. De hecho, hasta hace poco era el máximo goleador de la historia del Real Madrid, de la selección y de la Champions League. En mi opinión, es el mejor delantero de la historia del fútbol español. Y además, eligiendo a Raúl, como ya hice con el centro del campo, queda todo mucho más equilibrado, es decir, un representante de cada una de las tres grandes épocas, tanto en la delantera con Raúl, Cristiano, Ronaldo y Gento, como en el medio con Modric, Di Stéfano y Zidane. En resumen, tendríamos a dos jugadores de aquella primera etapa y luego es verdad que le he dado algo más de peso a jugadores que yo he visto, a los que han formado parte de la era moderna del fútbol, 4 de la etapa 98-2002 y 5 del Madrid de las 6 Champions en 10 años, que para mí es el mejor Real Madrid de la historia. De hecho, considero que es el mejor equipo de la historia del fútbol, a nivel de clubes. Sé que es algo injusto dejar a jugadores, por ejemplo, de la Quinta del Buitre, o a otros de aquella época de los 70, como Juanito o Santillana, pero bueno, estos son los criterios que he seguido y como podéis comprobar, me ha quedado un equipo bastante competitivo, que yo creo que superaría cualquier otro once histórico de cualquier otro club o selección que podamos imaginar. Y aquí no solamente estoy hablando de calidad, es decir, hablo de galones, regularidad, jerarquía, valores como el sacrificio, el compromiso. Comparemos con un once histórico de Brasil, por poner un ejemplo, pues yo, si tuviera que elegir a un jugador para un equipo, a un jugador con el que ir a la guerra, a un futbolista para 10 años, me quedaría antes con Modric que con Ronaldinho, por ejemplo. El brasileño fue algo espectacular, pero tuvo una vigencia únicamente de 3 o 4 años. Entonces yo creo que este 11 le podría ganar perfectamente 30 partidos de 40 o un campeonato al 11 histórico de la selección brasileña o de cualquier otra selección o club. Ya digo, por regularidad, compromiso y todos estos factores que van más allá de la calidad individual, que desde luego no son cojos los jugadores que podéis ver en pantalla, pero es que a nivel de carácter y jerarquía, fíjense este vestuario cómo sería. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Fernando Hierro, Raúl González, Alfredo Di Stéfano. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado con el vídeo y si quieren dejar alguna opinión en los comentarios estoy abierto al debate.